La Semana Santa nos deja muchas opciones para disfrutar de Asturias, procesiones, nieve y fiestas. Arrancan los Huevos Pintos en Pola de Siero con la inauguración del Mercado Polesu. Buenas tardes, Eduardo. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primer Mercado Polesu por un lado, mercado tradicional asturiano de los Huevos Pintos por otro, porque en este parque de Alfonso X el Sabio se han reunido más de 60 puestos que vienen de toda España ofreciendo, entre otras cosas, lo mejor de su artesanía, de su gastronomía. Pero también tendremos talleres en vivo, música, conciertos y la representación de la entrega de la Carta Puebla al Concello de Siero y sobre todo ambiente, mucho y muy buen ambiente, siempre que el tiempo nos lo permita. De momento está respetando, volvemos en unos minutos, será como siempre, aquí en Conexión Asturias. En Pola de Siero, la verdad que los organizadores del Mercado Polesu hubieran firmado tener una tarde como la de hoy. De momento no llueve, parece que la tarde va a seguir así, sin precipitaciones. De momento, eso sí, los cielos están totalmente cubiertos y a las 6:05 tenemos 12 grados, como podemos comprobar en aquel letrero de la farmacia. 12 grados centígrados, una temperatura acorde con la temporada del año en la que estamos y, como decimos, de momento no llueve, es lo principal para poder disfrutar desde Mercado Polesu. Nosotros le llevaremos a todas sus casas lo mejor de este mercado con esa entrega de la Carta Puebla al Concello de Siero, que tendrá lugar aproximadamente a las 7 de la tarde. Pero eso y mucho más se lo podremos ofrecer como siempre aquí en Conexión Asturias. Con el primer Mercado Polesu inaugurado, lo hacía a las 5 de la tarde. Ahora mismo buena parte de todas las personas, de los visitantes al mercado, están disfrutando en la plaza del Ayuntamiento con el bolero, que es, ahora mismo como pueden ver, se trata de que la persona que se queda en el centro del círculo sin pareja es el perdedor, el ganador, todo aquel que consiga encontrar una pareja de baile. Es una representación del grupo folclórico El Ventolín, que con sus 25 miembros aproximadamente están animando a todos aquellos que se han acercado hasta esta plaza del Ayuntamiento, donde en unos minutos también comenzará, será sobre las 7 de la tarde, esa entrega de la Carta Puebla al Concejo de Siero. Es el punto más animado ahora mismo de este primer Mercado Polesu, pero muchos puestos también son los que nos esperan para ofrecerles. Fíjense cómo se pelean, cómo se pelean por les moces, porque todos quieren bailar con alguna de ellas. Bueno, en unos minutos nos despedimos, en unos minutos regresamos porque tenemos mucho que contar todavía. Hasta ahora. Tenemos fiestas también estos días por Asturias, como los Huevos Pintos. Podemos disfrutar de esas fiestas en Pola de Siero, de esos Huevos Pintos y del mercado, el Mercado Polesu. Eduardo, ¿dónde estás tú merqueando por ahí? Seguimos en Pola de Siero en este primer Mercado Polesu. La verdad que es uno de los mejores planes o de los planes alternativos a las procesiones de Semana Santa para poder disfrutar en esta zona central de Asturias. Son, como decía antes, más de 60 puestos que vienen de toda España ofreciendo gastronomía y artesanía sobre todo, pero también un sinfín de actividades paralelas para que todos, mayores y pequeños, podamos disfrutar durante esta Semana Santa. Genaro, presidente de la Asociación de Festejos, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena una vez más, un año más, por haber organizado esto que ya de mano se inauguró a las 5 y tiene una pinta fabulosa, ¿eh? Esperemos que el tiempo acompañe y esto que queremos cambiar, que es que no solo el martes, sino que sea en Semana Santa, Semana de Huevos Pintos, sí, coja buen pie en esta primera ocasión. La verdad que estamos con un ojo en los puestos, con otro ojo, sobre todo vosotros, sí, mirando al cielo, mirando la meteorología para que no empiece a llover y se nos pueda torcer un poco la tarde, ¿eh? Bueno, llover va, contra eso no podemos luchar, es inevitable. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de haber intentado hacer un buen trabajo y a partir de ahí contra el agua no vamos a poder luchar, pero esperamos que la gente se anime igual. Mira, podemos ir avanzando poquitín a poco mientras charlamos para ir viendo alguno de los puestos. Por ejemplo, artesanía, madera de olivo. Oye, antes hablaba con uno de los comerciantes, con una de esas personas artesanos que montó uno de los puestos y venía de Jaén. O sea, tenemos puestos de toda España, muchos asturianos también, porque la artesanía, la gastronomía asturiana tiene buena presencia, ¿verdad?, en este mercado, pero también de todas las comunidades autónomas. Sí, en un principio teníamos intención de que
la semana de Huevos Pintos fuese con solo mercado asturiano y pensamos en abrir puertas a más, porque bueno, independientemente de que sea característico, folclórico este tiempo aquí en Pola, como asturiano también hay que dar paso a que otras comunidades puedan venir y visitarnos, conocer nuestra cultura y nosotros conocer sus actividades. Esto es solo un anticipo porque el mercado por eso seguirá hasta el domingo y tenemos un montón de actividades, tenemos música, conciertos, talleres en vivo y cocina. También por ahí atrás visitaremos después lo que es el bar de este parque de Alfonso X el Sabio para poder degustar buenas viandas. Como digo, un sinfín de actividades para todos, para todas las edades, ¿no? Sí, sí, además actividades que cada hora y media aproximadamente habrá una actividad en concreto, bien, sí, todo basado en recuperar costumbres y tradiciones polesas que la gente vaya conociendo en este primer año. Y bueno, pues habrá actividad folclórica, habrá el plante del roble y una serie vamos, cada hora y media habrá una actividad en concreto. De memoria no tengo, que son muchas, pero bueno, sí hay amenidad de aquí al domingo en todo ello. Oye, veíamos que con esa operación salida de tráfico había miles de desplazamientos por las carreteras asturianas. Son muchos los que se fueron, pero por lo que vemos es que estamos aquí literalmente inmóviles, no nos podemos mover. Muchos son los que se han quedado por aquí también. Algo de lo que hay por ahí, que vienen hasta Pola de Siero. No, imagínate, Susana, estamos intentando aquí los compañeros de Conexión Asturias abrirnos paso para ver algún puesto más y es totalmente imposible porque yo creo que la gente a esta hora de la tarde, con todos de vacaciones en casa, están intentando salir y disfrutar, por lo menos mientras el tiempo nos lo permita. Quién sabe si en un par de horas comenzará a llover, mañana seguirá lloviendo y ya no vamos a poder salir de casa. De momento, mira, lo que podemos acercarnos, vamos para el otro lado, Genaro, que no pasa nada, que tenemos mercado para dar y tomar, como en este parque de Alfonso X el Sabio, que son más de 60 puestos. Hombre, pues hay mucho que ver. Nos estamos acercando poco a poco a un horno gallego, porque también tenemos mucha gastronomía, quesos por aquí a la izquierda, también artesanos, gastronomía. Tenemos un poco de todo, para fartucanos, para bailar, para entornarnos un poco también. Toca divertirse en la Pola, y en la semana de Huevos Pintos es lo que pretendemos intentar, que no solo el martes sino desde el jueves se haga, y toca entretenimiento, ocio y diversión. Estamos tiempos bastante fastidiados como para que no podamos darle esa actividad a la gente que nos visita. ¿Sabes, Genaro, que nosotros pasamos por aquí por la mañana también sobre la 1 aproximadamente y llegamos a Pola de Siero para ver el montaje, para ver los preparativos, para ver cómo se estaba gestando que nos colamos por aquí para ver cómo se estaba montando este primer mercado poleso. Llegaban ya ayer muchos de los puestos, muchos de los comerciantes y hoy por la mañana llegaba el resto. Se ponían a instalar cada carpa, sobre todo muy bien ataviadas por si la lluvia hacía acto de presencia. Con ellos estuvimos hablando por la mañana para ver cómo eran esos momentos previos. Por la mañana, antes de que comenzase oficialmente, se inaugurase el mercado, que fue a las 5 de la tarde. Vamos a hablar con ellos. Es la 1:30 del mediodía ahora mismo, Alfonso, y lo tienes casi preparado. Medio montado, pero sí, por lo menos, vamos, echas un ojo arriba al cielo y protección no te falta, ¿eh? No. Y por ahora el tiempo nos está aguantando. A ver, esperemos que aguante todo el día y que se anime la gente a venir. Claro que sí, porque daban lluvia también para hoy, pero por la tarde decían que igual salía un rayín de sol. Sí. De todas formas, no nos podemos arriesgar, ¿eh? No, el plástico siempre. Que la mercancía si se moja malo, ¿no? Aquí en Asturias en esta época hay que poner plástico porque siempre puede llover. José, venís de Mieres, ¿a qué hora llegasteis? Pues muy temprano, no, dormimos aquí con la caravana. Dormimos aquí con la caravana, pero a las 8:30 ya estábamos en pie para organizar todo el tema, poner el taller. Tenemos 2 metros de taller, 2 metros de taller donde vamos a cortar la piedra, pulirla, darle formas y cara al público. Vale. Y luego, ahí más al lado de este taller que vamos a montar aquí, se van a poner los niños a hacer sus cosas. ¿Vais a hacer un taller con niños? Con niños. O sea, aparte de los toldos, habéis traído también un buen saco de paciencia, ¿no? Para esta tarde. Sí, con los niños sí, pero bueno, al final presta, a veces que se lo pasan bien y presta. ¿A qué hora empieza el taller? A las 5. A las 5 de la tarde, según se inaugura el mercado Polesu. También los niños van a poder participar en ese taller y aprender, pequeños y mayores, lo que es la quiastolita. La quiastolita, trabajarla artesanalmente, a mano, sin maquinaria. Claro. Yo me voy a poner con maquinaria. Sí, pero para ellos puede ser un poco peligroso, ¿no? Pues efectivamente, entonces ellos lo van a hacer a mano y les va a gustar más. Sí. Porque una máquina de estas pues puede ser bastante peligrosa para un niño. Oye, yo igual me paso también por aquí, ¿eh? Bueno, pues pásate, te lo pasarás bien.
Vicente, en esta olla por lo menos 4 o 6 podrán comer, ¿eh? Sí, la idea es de que coma bastante más gente. Esta tarde, por ejemplo, para empezar el mercado haremos una parrillada que, como ves, tenemos aquí puesto para empezar a funcionar el mercado, que empieza ya a las 5 de la tarde, y aquí al lado tenemos unas pequeñas jaimas donde cabe la gente por si el tiempo no nos acompaña, aunque esperemos que nos acompañe. Ya casi puedo oler la fabada que va a tener esa pota dentro, ¿no? Eres optimista, me gusta, pero bueno, sí, hoy por la tarde ya estará todo en marcha. A partir de las 5 de la tarde, que se inaugura el mercado, ya estaremos preparados. ¿Cuánto tiempo os puede llevar cocinar toda la comida que vais a ofrecer a la gente que pase por aquí? Bueno, en realidad esto es como un pequeño restaurante. Tendrías que hablar con el cocinero, pero vamos, por verlo trabajar, en realidad un cocinero el trabajo lo tiene hecho antes. Lo que es importante luego es saber sacar la comida a tiempo y demás para que todo esté en su punto, ya que se molesta en prepararlo. Platos típicos como pueden ser la fabada o la parrilla, unos choricinos a la sidra. Unos choricinos a la sidra, pues eso, que esté calentiño en su punto es lo importante. Además, con este tiempo lo vamos a agradecer, ¿eh? Sí, es algo bueno y positivo que sacamos. Un poco de comida caliente siempre se agradece para el estómago. Vaya, el calorín de la fabada. Ya me gustaría a mí trabajar aquí en este puesto, ¿eh? Al calorín de la fabada no va a ser porque se empezará a cocinar aquí mañana, pero de momento estamos al calorín de la brasa y es que aquí sobra todo, Rubén. Bueno, sobra todo, sobra la chupa, quiero decir, sobra la cazadora, sí, sobra... La verdad que estamos bien calentinos. Madre mía. Si tuviéramos ahí fuera con los demás, igual un poco frío. Oye, 50 costillares que traéis para atender a todos los hambrientos asturianos que vengan por aquí, ¿no? De momento, para hoy, para ver cómo iba la cosa, encargamos 50 costillares. Traemos también 40 kilos de criollo, 30 o 40 kilos de picadillo y luego de jamón para adobar y hacer pinchos morunos. Y eso que estamos empezando solo. Me parece a mí que con la cantidad de gente que hay, si sigue a este ritmo la afluencia de asistentes al primer mercado Polesu, vais a tener que encargar unos cuantos costillares contamos más, con tener que ir mañana por la tarde o el sábado por la mañana a buscar más para aguantar para sábado y domingo. Hombre, y es que todavía queda la fabada también, ese plato fuerte, ¿no? Sí, nosotros vamos a preparar un menú para artesanos y para toda la gente que quiera comer mañana va a haber a elegir un plato de parrilla combinado o tortos con picadillo y crema de cabrales o un plato fabada y luego de postre arroz con leche. O sea, empieza la operación bikini. Sí, ¿no? Seguramente. Estoy colesterol, pero yo colesterol es bueno. De momento hace frío, vamos tapados, Eduardo. Ahora en Semana Santa. No hace falta. ¿Sabes qué pasa? Que si hiciera bueno, igual veíamos ya ir a la playa dentro de poco y bueno, igual sobraba algo de esto, pero de momento, como vemos el verano tan lejos, vamos a forrar bien, ¿verdad? Que no viene nada mal. Hago un costillar, unas costillinas, un poquitín de chorizo, forrar bien y luego cuando venga el sol, pues ya se hablará, ¿eh? De momento, venga, lo vamos a dejar aquí, que casi ya a las 7 menos cuarto de la tarde me está entrando hambre solo de olerlo, que no sabéis que bien huele, y en unos minutos empezamos a visitar por ahí, y eso sí, quedan los huevos pintos, que el día oficial de los huevos pintos puede ser el martes, pero ya tenemos una carpa aquí montada con una variedad de huevos pintos que, madre mía, vamos a ver auténticas obras de arte, pero tienen que esperar, serán unos minutos, hasta ahora. Esperamos unos minutos para verlos, que tenemos ganas ya. Hasta ahora, Eduardo. Antes vamos a pasarnos de nuevo por ese mercado Polesu, que de allí tenemos artesanía, tenemos gastronomía, tenemos teatro y también tenemos música para disfrutar, Eduardo, hasta altas horas. Salvo en de moneda, de hueste, cuando... Ahora mismo lo que tenemos y que es el punto álgido de esta tarde es la entrega o la representación de la entrega de la Carta Puebla al Concello de Siero. Acaba de comenzar esta representación del año 1270, dense cuenta que es la primera vez que se hace aquí en La Pola. Estamos viendo ahora mismo, empezando por la derecha, en Gracia Valle, que es la concejala de festejo, seguido de Eduardo Martínez Llosa, que es el alcalde de Pola de Siero, y los otros 3 representantes, el rey, la reina y el representante de la iglesia, son miembros, son componentes del grupo de teatro Carballín. Sobre todo es este el lugar en el que se está concentrando la mayor parte de los visitantes al primer mercado poleso para ver, para comprobar cómo era en aquella época. Estamos hablando del siglo XIII, de la entrega de la Carta Puebla. En este momento el rey entrega esa carta al alcalde actual de Pola de Siero. Yo estoy ahora mismo con Joaquín, que es el presidente del grupo folclórico El Ventolín, de La Pola, de aquí de Pola de Siero. Este es uno de los momentos
más grande, es lo que oficializó en realidad el pueblo de Pola de Siero, ¿no? No había pueblo hasta entonces y fue una carta que se otorgó a los habitantes de entonces, ¿verdad?, de la Pola. Es que acaba el rey Alfonso X, acaba de entregar ahora mismo la carta Puebla al alcalde. Alfonso X el Sabio, ¿eh? El Sabio, que de hecho tenemos el parque de aquí que se llama así por esa razón. Acaba de hacer la entrega y solamente, o sea, se tardó 100 años en llegar a cabo. O sea, cuando los permisos para mercados y para todos los aranceles y todo eso, se tardó 100 años en entrar en vigor. Entrar en vigor. O sea que... Es una representación que está teniendo lugar, cómo no, en esta plaza principal de Pola de Siero, en la plaza del Ayuntamiento, pero que en realidad tuvo lugar en Burgos. Sí, esto fue fuera de Asturias y yo creo que es la primera vez que se hace una representación en Asturias, después de tantos siglos, de la entrega de la Carta Puebla. Y toca ya a este hombre recibirla hoy y está agradeciendo al rey, pues que le haya otorgado. Bien acompañado y como no podía faltar, y sobre todo en los días que estamos, en Semana Santa, esa representación de la Iglesia, ¿verdad? Sitúame un poco, creo que puede ser un cardenal, un obispo, ¿no? Seguro que sería cardenal, por lo menos. Por lo menos, y la reina, como no podía ser de otra manera. Hombre, acompañando a Alfonso X el Sabio, ¿eh? Exacto. Fíjate, ya tenemos la carta entregada a esa población que empezó a ser la población polesa. Sí, sabéis que lo de Pola y pueblo, o sea, concedieron a hacer un pueblo, bien Pola de Siero. Y cómo no, acompañando, vistiendo este acto conmemorativo, empieza a sonar la banda de gaitas Siranda, que es también una banda polesa, una banda de Pola de Siero, y que está aportando pues esas notas musicales para engrandecer aún más, si cabe, este acto conmemorativo. Yo te quería preguntar también, Joaquín, que a partir de la semana que viene tenéis una semana muy intensa, una semana de actos donde celebráis esas jornadas folclóricas por todo lo alto con multitud de actos, ¿no? Sí, a partir de lunes, coincidiendo con Huevos Pintos, llevamos haciendo 34 semanas de Folclore Tour consecutivas, o sea, nunca hemos fallado hasta ahora, pese a todos los problemas que hay, seguimos y seguiremos representando dentro de la semana tanto teatro como subasta de obras de arte, como exposiciones. Tenemos 3 exposiciones en la nueva Casa de Cultura, tenemos un día de folclore nacional, el año pasado fue internacional, o sea que tenemos toda la semana ocupada en Pola de Siero, en el auditorio, a partir de las 8, todos los días, excepto el día del teatro, que hay que pagar 3 euros, lo demás es totalmente gratis, así que venir a la Pola, veis las exposiciones y disfrutáis de los actos que tenemos aquí durante toda la semana. Bueno, para mayores, para pequeños, para todo el mundo. Para todo el mundo. Muchos de los pequeños, muchos de los colegios que van a estar todavía de vacaciones, vamos, una semana ideal para poder participar en estas jornadas, ¿no? Pues sí, dentro de la exposición tenemos precisamente un hórreo que está preparado para que los niños armen y desarmen. Tenemos lo que lleve todas las partes del hórreo y después uno que se desmonta y se arma muy fácil para que los niños armen y desarmen el hórreo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí porque yo tengo al rey, que vamos a ver si nos coincide, si nos concede unas palabras. Alfonso X el Sabio, que no es un rey cualquiera, no. Vamos a ver si nos concede una palabra el rey, por ejemplo. Está un poco serio. Creo que tenemos que estar todos los asturianos muy agradecidos de esa Carta Puebla que ha entregado a los habitantes de La Pola, ¿eh? Sí, a los habitantes del concejo de Siero, que bien merecido se lo tienen por su trabajo y su tesón. Eduardo Martínez de Llosa ha recibido de las manos del rey de Alfonso X Sabio esa carta, un orgullo, un honor. Retroceder unos cuantos siglos, ¿verdad?, hasta ese momento tan simbólico para la villa, ¿no? La recreación de esta entrega de la Carta Pueblo por el rey Alfonso X es un orgullo, un honor, como tú dices, y espero que sean unos días de convivencia y que lo pasen muy bien todos los polesos y todos los visitantes. Bueno, esta es la primera vez que se hace esta representación. De aquí en adelante, ojalá se siga haciendo, ¿verdad? Eso es, hoy empezamos, pero el principio va a tener una continuidad. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Fíjense que nos vamos a despedir de nuevo con el baile que nos está entregando, apoyándose en esas notas musicales de la banda de gaitas Siranda, el grupo folclórico Ventolín. En unos minutos regresaremos y eso sí, ya nos colaremos en esa carpa que está acogiendo todas las variedades
de huevos pintos. Los huevos pintos, que es una de las representaciones artísticas más importantes que en realidad tiene Pola de Siero. Sobre todo el día grande será el martes, pero nosotros de momento nos despedimos con este baile. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora, Eduardo. Estamos ahí también esta tarde en directo, Eduardo. ¿Cómo van las cosas por el mercado Polesu? Susana, ¿cuántos tipos de huevos nos estamos encontrando hoy aquí en Pola de Siero y de qué animales proceden? A ver, cuéntanos. Antes de que me contestes, te voy a dar una pista, ¿eh? Hay 5 tipos de huevos diferentes y empezando por los más pequeños son los de codorniz y los de quica, sí, los de gallina de toda la vida, pero es que por encima de esos hay otros 3 tipos de huevos de más tamaño. Yo creo que vamos a dejar que todos nuestros espectadores se queden pensando a qué animales corresponden esos huevos que son mayores de los de gallina. Bueno, uno me viene muy rápidamente a la cabeza, pero sí, los otros dos me ha costado, me ha costado adivinarlo. No se vayan porque en unos minutos volvemos y vemos estas auténticas obras de arte que puntualmente y todos los años por estas fechas sorprenden a todos los asturianos que pasan por Pola de Siero, ¿eh? Venga, en unos minutos nos vemos. Hasta ahora. Hemos visto también a lo largo de la tarde parte de lo que nos podemos encontrar en el mercado Polesu, en Pola de Siero, que con él ya arranca la fiesta de los huevos pintos. Huevos que podemos encontrar allí, ¿eh? Y podemos comprar de todos los tamaños, Eduardo. Eso es, hablamos antes de esos 5 tamaños, ¿verdad? Bueno, pero es que tenemos un flujo de gente atravesando esta carpa donde están instalados estos 14 puestos con huevos pintos, que es impresionante. Nosotros llevamos un ratito por aquí intentando esquivar a toda la gente porque encima en el exterior empezó a llover y claro, la gente ¿dónde se va a meter? Pues aquí a la sombra, ¿no? A la sombra de los huevos pintos. Vero, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Buenas. Pero vaya obras de arte que tienes aquí, ¿no? Un poco, se intenta. Oye, a mí es que me llamaron mucho la atención estos huevos grandes que dices tú. Oye, pues eso por lo menos es de avestruz. No, por el tamaño podría ser. Podría. Pero ahora, si los tocamos, ya nos vamos a dar cuenta que pesan un poquito menos. ¿De qué son? Sí, son formas de Forespan. Son de Forespan. Sí. ¿Y los rellenasteis con patchwork? Sí, con telas. Con el mismo patchwork que muchas veces se suele hacer los cojines, sí. Pero no, ahora rellenando, haciendo una especie de fundas a los huevos, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en hacer un huevo como ese? Porque supongo que llevará su tiempo, ¿no? Calcula 4 o 5 horas en función de la dificultad. Además tienes que ir, por lo menos estos de aquí de la derecha, tienes que ir recortando, pegando, planchando cada trocito que pones, ¿no? Sí. Mira, lo vemos uno a la izquierda, el búho. El búho que vemos a la izquierda, ese que lleva por ahí las plumas, cada pluma va planchada, cada pluma va pegada. Eso me imagino que llevará bastante tiempo. Pero te voy a dejar porque nos está esperando un poquito más allá, Mariana. ¡Mucha suerte! Y fíjense porque también aquí tenemos auténticas obras de arte. Mariana, pásate por aquí afuera conmigo, ven para acá. Entre 1 hora y 5 horas tarda Mariana en pintar estos huevos muy diversos, representaciones artísticas de todo tipo, cuadros de pintores conocidos, calaveras, en blanco y negro, grandes, pequeños, de oca, de pato, de gallina. Mariana, un artista, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, llevas viniendo ya unos 6 años. Unos 4, yo diría. 4 añitos. Decía yo, entre 1 y 5 horas, ¿cuáles son los que te llevan más tiempo, más trabajo? Pues mira, por ejemplo, este de aquí me lleva esas 5 horas tan famosas. Míralas. Y luego, pues hay otros que me pueden llevar media hora, pues son los más baratinos, que son estos de aquí abajo. Bueno, cuadros de Van Gogh, cuadros de Picasso, de Dalí, de Warhol. Tienes una buena selección de obras clásicas. Oye, a todo esto, ¿qué tal las ventas? Porque acaba de empezar esta jornada larga de huevos pintos. Pues bastante buena, ¿eh? Bien, hoy muy bien. buena, sí. Esperemos que el martes me dejen salir por ahí de fiesta. Hombre, es que el martes va a haber 29 puestos, 14 hay ahora mismo, 29 puestos para el día grande, el día oficial de los huevos pintos. Eso será el martes y nosotros, cómo no, también pues haremos un repaso a ese día, a esa jornada tan clásica, ¿verdad? A ese día tan importante para el arte de los huevos pintos en Pola de Siero. De momento nosotros se acaba el programa, nos tenemos que ir. Mucha suerte, Mariana, con los huevos, que vendas mucho y que todos tus compañeros también vendan mucho porque es una jornada, como decimos, muy importante para toda Pola de Siero. Comienza la fiesta, con este mercado poleso. Madre mía, menuda Semana Santa. ¿Y cómo huele la costilla? Un poquito para llevar atrás. Uy, no nos lo digas, Eduardo, no nos lo digas que es la hora de cenar. Hasta mañana.
Nos vamos ya también con esas imágenes de los huevos pintos que, como decía Eduardo, empiezan el martes.